Buenísimo. Pues, ingeniero Roberto Kelleher, director general de Inmobilia, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Y de inicio quisiera preguntarle, empezar como su visión en términos generales de lo que ha representado, como usted sabe, el reto de la pandemia, cómo ha visto el desempeño del sector inmobiliario, justo eso, cómo visualiza el sector inmobiliario en México después de poco más de un año del inicio de la pandemia, eso como panorama general, y después, por supuesto, caer en el tema de la empresa que usted encabeza, cómo los ha tratado la pandemia, cómo ha sido el balance, que nos pudiera regresar en términos generales, que nos pudiera regalar en términos generales esta radiografía de lo que han visto en estos meses. Pues muchas gracias primero. Y segundo, yo creo que después de más de un año, ahora sí que un año y 6 meses, ¿okay? Comenzamos en la pandemia en el mes de marzo de 2020, el mundo cambió, ¿okay? La realidad es de que todos los seres humanos ahora sí que cambiamos. La realidad es de que lo que antes era permitido o era un estándar antes de la pandemia, hoy ya no necesariamente lo es, ¿no? Y esto es en todos los segmentos, esto es en todos los ámbitos donde normalmente los hombres, los humanos se mueven. Eh, También fue un gran aprendizaje. Logramos realmente valorar mucho de lo que teníamos descontado, ¿ok? Como es el medio ambiente, como son los parques, como es la vida al aire libre. Empezó realmente una nueva filosofía de poder valorar muchísimos más las convivencias y finalmente lo que se perdió fue precisamente ese contacto entre humanos, ¿no? O sea, podemos entrar en muchos temas que nos competen al sector, como pues, el gran tema de las oficinas, si van a regresar, si no van a regresar. Y hay muchos conceptos, ¿no? O sea, al final del día, creo que el coworking y tipo de reuniones como la que estamos teniendo el día de hoy, sí llegaron para quedarse, eso quedó claro, ¿ok? Pero también el trabajo ahora sí que hacia los centros de trabajo, la realidad es que no nada más es un tema de trabajo profesional, sino también el ser humano necesita una convivencia, es un evento social, el salir a trabajar, a convivir, a interactuar con diferentes gentes, ¿no? Creo, ok, que esto se va a mantener, pero definitivamente se va a mantener con otra visión, ok. Yo no veo ya los grandes corporativos estando trabajando de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, ok. Ya lo que empezamos a ver son los esquemas híbridos, donde pues, la gente está yendo a trabajar 2, 3 días a la semana, ok, con horarios cortados, con muchas reuniones virtuales. Y esto está pasando en todos los segmentos, ¿no? O sea, ya lo estamos viendo que en los mismos restaurantes, todo el sistema de reservaciones, todo lo que son las comidas pedidas a domicilio, o sea, muchos temas que antes estaban iniciando, hoy realmente sí llegaron para quedarse, ¿no? Sectores como el sector automotriz, que no tenía una gran venta en línea porque la gente quería ir a los centros a tocar los autos, a subirse. Hoy vemos una transformación en todo ese segmento, ¿no? En la parte de retail, ok, toda la parte, grandes tiendas que estaban enfocadas realmente a la venta en línea, hoy realmente, perdón, que estaban enfocadas a la venta tradicional, hoy se han hecho canales en línea pues muy fuertes, muy grandes. Entonces, sí vemos que en lo general, ok, la pandemia llegó para quedarse en muchos aspectos y por otros lados, pues sí transformarnos nuestros sistemas normales de vida que traíamos antes, ¿no? Ingeniero, justo partiendo de este tema tan importante que plantea, que es los cambios que trae la pandemia, preguntarle concretamente desde Inmobilia cómo están enfrentando este reto. ¿Están asumiendo de alguna manera cambios en los productos que hacen, entendiendo por supuesto que tienen mucha presencia en el tema residencial, pero también se incorporan en el tema de usos mixtos, comercio, oficinas, en fin?
están asumiendo ese reto con esta mentalidad, es decir, de modificar los productos para atender esta realidad. Ya se hablaba mucho, ¿no? Por supuesto que en temas de residencia habría que tener espacios más equipados para oficina, para ofrecer a quienes tengan su propiedad ahí la oportunidad de tener un espacio digno o con todas las comodidades para hacer una especie de home office, ¿no? Usted lo decía muy bien. Entonces, preguntarle justo eso, ¿no? La visión de Inmobilia y si sí hay hay un claro cambio de visión en ese sentido para la concepción de los proyectos que estarían haciendo y que tendrían a futuro. No, por supuesto, o sea, nosotros lo que logramos reconocer los cambios que estaban habiendo en el mercado y hoy lo que nosotros nos volvimos muchísimo más digitales. ¿En qué sentido? En que la venta tradicional de todos nuestros proyectos, por ejemplo, en preventa, hoy el cliente, ¿ok? Mediante una aplicación, realmente puede personalizarlos, ¿ok? Desde acabados, desde Ok, lugar de generar una estancia, poder generar realmente una parte para hacer home office o para hacer tareas, ¿ok? Los edificios como tal, ya estamos pensando no nada más en las, ahora sí que las, pues ahora sí que las actividades normales que tener un gimnasio, que tener una piscina, claro. sino que hoy se está pensando más en espacios también, óyeme, para tener clase en los niños, para también tener espacios donde la gente pueda salir y reservar un cubículo y trabajar desde ese cubículo mediodía y regresarse a su casa. Muchas más amenidades que antes no estaban consideradas, ¿no? Pero nosotros lo que sí nos volvimos más digitales, ¿ok? Unas plataformas donde sí podemos configurar los diferentes productos, ¿ok? Y por otro lado, también pensar de que mucha de nuestro cliente va a tener un esquema de renta de sus unidades, ¿no? Entonces estamos teniendo unas plataformas donde tú puedes meter tus unidades en renta, ¿ok? Precisamente buscando pues una mejor rentabilidad de cada uno de tus activos, ¿no? Ok, ingeniero, y justo hacer énfasis en esa parte, ¿no? Digamos que de alguna manera el desarrollo, los desarrollos de inmobiliaria están muy hacia el concepto integral, ¿no? Y como usted bien dice, ahora el punto es detectar estas nuevas amenidades que quizá no estaban en el radar y que se incorporarán, ¿no? Como lo estaba mencionado. Y a lo que voy es hacer énfasis en esto. De alguna manera ya traían una dinámica de incorporar comunidades integrales si lo queremos ver de alguna manera, ¿no? O sea, era el punto y ahora nada más es ajustar un poco hacia esta parte de las nuevas amenidades que se presentan. Sí, correcto. O sea, nosotros nuestra visión es que al final del día nosotros, nuestros clientes son personas, trabajamos con personas y tenemos que solucionar todos los problemas de nuestros clientes viviendo en nuestras comunidades. Entonces, hoy sí, y lo hemos visto muchísimo, es de que nuestros clientes valoran estar enfrente a un área verde, enfrente a un parque, enfrente a una amenidad al aire libre, ¿ok? Más que estar en un gimnasio cerrado muy bonito, lo que hoy te dicen, ¿sabes qué? Qué bueno que tienes un jogging track, qué bueno que traes un gran área verde para que los niños jueguen, ¿ok? Qué bueno que traes algo, ¿ok? Desde el punto de vista oficinas dentro de la casa, ¿ok? Entonces, sí buscamos y tenemos un concepto que tenemos varios proyectos post-COVID que están pensados precisamente con habilidades diferentes, ¿no? O sea, no las tradicionales, que además hay que tenerlas, sino Claro. otras que sí la gente le está dando mucha valoración. Ingeniero, preguntarle sobre el balance, la visión, el desempeño que han visto de Inmobilia este año, preguntarle justo cómo llegan a esta última parte de 2021, un poco si van en línea con lo que estructuraron al inicio del ejercicio, con los planteamientos que marcaron, que nos regale ese panorama, cómo ha sido el desempeño de Inmobilia, cómo lo han sentido ustedes que están al frente. Mira, primero digo, quiero remontarte a marzo de 2020 con una incertidumbre total, Claro, ¿ok? Nosotros tenemos una presencia muy fuerte en todo lo que es Riviera Maya, ¿ok? Nada más que pongamos en el contexto que en mayo, junio de 2020, el 100% de la hotelería en Riviera Maya estaba cerrada, ¿ok? Más de 100,000 cuartos de hotel cerrado. Entonces, un panorama muy incierto. Nosotros siempre le apostamos a que esta pandemia iba realmente a capitalizar muchos destinos en México, precisamente porque el americano promedio iba a dejar de estar viajando a Europa, a Asia,
pero sí va a viajar. Y México era una posición estratégica, ¿ok? Precisamente con vuelos de menos de 2 horas. Y fue lo que pasó, o sea, zonas como Los Cabos, como Vallarta, como todo lo que es Riviera Maya, hoy a 2021 ya traen números arriba de 2019. Entonces, la realidad es de que nosotros sí apostamos a esta recuperación en todas estas zonas y nos ha sorprendido. O sea, son zonas que tienen un crecimiento y una consolidación muy grande. También zonas, por ejemplo, urbanas como es la ciudad de Mérida, con crecimientos muy interesantes. Tenemos también proyectos, por ejemplo, en San Luis Potosí, en el Estado de México. O sea, la realidad es de que sí hay zonas donde han tenido una recuperación arriba del promedio nacional, ¿no? Y hay otras donde sí se ve comprometido por el alto inventario que ya se traía. Entonces, esos, al final del día, yo creo que son proyectos muy buenos, son muy buenos productos, se va a poder absorber por el mercado, pero pues sí están teniendo ahorita un ritmo pues mucho menor de crecimiento, ¿no? Ingeniero, preguntarle en términos de la visión que tendría justo partiendo otra vez final 2021 ya con miras a 2022, ¿vería usted como especialista, como jugador importante del sector, que hay más oportunidades que retos, que hay, digamos, un escenario en el que se pueden capitalizar cosas importantes para el sector inmobiliario? ¿Cómo vería esta baraja de posibilidades hacia el futuro? Yo creo que hay exactamente los dos. Hay muchas posibilidades y hay muchos retos, ¿ok? Y no te sabría decir cuál es más grande uno que el Claro. otro. Pero yo creo que el éxito va a ser en poder detectar precisamente estas oportunidades que conllevan retos todas, ¿eh? Pero insisto yo mucho, creo que hay zonas en el país que sí tienen un potencial muy importante de crecimiento. O sea, y esas hay que detectarlas. O sea, a mí me gusta toda la zona norte del país, ¿ok? La realidad es que el Temex está empezando a funcionar, ¿ok? El conflicto que tiene Estados Unidos con China, creo que el gran ganador va a ser México. Claro. Entonces, toda la zona norte, toda la zona del Bajío, yo sí le apuesto, y le estamos apostando nosotros como grupo, a que esa zona que ya traía un crecimiento interesante, Claro. va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, todos estos estados, la verdad es que sí hay que apostarles como tal, ¿no? Estamos viendo en la misma Ciudad de México, el Estado de México, toda la parte conurbada, han crecido muchísimo todos los envíos en línea, ¿ok? Toda esta infraestructura que hay alrededor de Ciudad de México, la realidad es que está creciendo muchísimo en toda la parte logística, está creciendo muchísimo, ¿no? Y en las zonas, ahora sí que turísticas, que cada vez se van transformando más, no tan turísticas como es, por ejemplo, Riviera Maya. Riviera Maya tiene muchas zonas turísticas, pero tiene muchas zonas donde ya la gente está llegando a vivir, como es Cancún, como es Playa del Carmen, como es Tulum. O sea, gentes que tienen su componente turístico, pero tienen su componente residencial tradicional, siguen teniendo, la realidad es un potencial muy interesante. Y ciudades medias, ¿no? O sea, yo como nosotros como grupo, siempre nos ha gustado estudiar las ciudades medias, todas alrededor de 1 millón de habitantes. Son ciudades que ya al estar en ese nivel, realmente tienen un crecimiento por sí mismo. Entonces, hay que estarlas monitoreando, cuáles sí hay que invertirles, cuáles pueden estar más, pero la realidad es de que si las ves todas, por ejemplo, Tijuana, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Mérida, son ciudades que las analizas y tienen un crecimiento muy interesante. Entonces, yo diría, o sea, retos, por supuesto que hay, y hay muchísimos, ¿ok? Pero también hay oportunidades. Entonces, México es grande y hay que estar muy pendientes, ¿no? Ingeniero, sobre eso, que nos regale, por supuesto, si nos pudiera compartir esa información de los proyectos que traen en puerta, de las inversiones, justo hacia dónde están apuntando esta mira. Digo, ahorita ya nos hizo una gran radiografía importante de dónde están viendo posiciones importantes, pero en el corto, en el mediano plazo, ¿dónde están los proyectos de inmediato de Inmobilia y hacia dónde estarían apuntando las fuerzas? Mira, yo comenzando con la parte de Riviera Maya, nosotros estamos muy invertidos y vamos a seguir invirtiendo en lo que es Cancún, ¿ok? Y con diferente producto, ¿ok? Desde producto de lujo en Puerto Cancún hasta diferente producto medio alto.
¿ok? En Playa del Carmen estamos desarrollando también dentro de Mayacobá, ¿ok? Producto del sector de lujo, ¿ok? Y también desarrollos de tierra dentro de Playa del Carmen. Y en Tulum estamos desarrollando pues muchísimo, ¿no? Desde hotelería, residencial, planes maestros. La verdad es de que sí es un mercado con mucho crecimiento. En la parte de Mérida también tenemos residencial, hotel, oficinas, planes maestros. Tenemos mucho y seguimos realmente creciendo como tal. Insisto, nos gusta mucho la parte del Bajío, entonces estamos ahorita en San Luis Potosí, ¿ok? Analizando opciones también en Querétaro, en la parte norte en Monterrey con complejos de oficinas y en lo que es Ciudad de México y Estado de México, ¿ok? Un residencial prácticamente el sector medio, ¿ok? No queremos irnos al sector de lujo, ¿ok? Y esto es donde nosotros traemos dentro de México realmente crecimientos. Nosotros somos una empresa que tenemos inversiones fuera de México, estamos desarrollando fuera de México hotelería y desarrollos en Belice, en Four Seasons, junto con nuestros socios de TOR y de GFA. Y asimismo también en España tenemos 2 fondos ya desarrollando residencial para madrileños, precisamente con producto post-COVID, ese madrileño que vivía normalmente en un piso de 90 metros cuadrados con 3 hijos, se volvió loco y estamos haciendo producto de 200 metros cuadrados a la periferia, pero frente a un parque con comunidades más grandes, ¿no? Entonces, la realidad es de que sí nosotros le apoyamos fuertemente al desarrollo en México y con visión internacional en estos 2 destinos, ¿no? Ingeniero, ahora que menciona este concepto clave que me parece por demás interesante, de justo el producto post-COVID, ¿cuál diría que es el toque característico que debe tener este producto post-COVID? Y por supuesto, ¿no? Partiendo de lo que ustedes están haciendo, ya como con esta visión para atender el mercado tras la pandemia. Yo creo que el producto post-COVID es un producto híbrido en el sentido de que tenemos que entender que vamos a convivir más tiempo con nuestros hijos, con nuestra esposa, ¿ok? Y nosotros en casa, ¿ok? Entonces, a lo mejor los hijos, como está el día de hoy, ¿ok? Van 3 días a la semana al colegio y 2 días van a estar en línea y nosotros por lo mismo vamos a tener, a lo mejor en las mañanas, 3 días a la semana vamos a estar en la oficina y en la tarde vamos a estar en la casa. Claro. Entonces, sí hay que pensar en que ese espacio, ¿ok? Tenemos que convivir todos y no necesariamente en un espacio privativo, sino que tenemos que pensar que precisamente tenemos que buscar que las amenidades como tal puedan contemplar pues, estos usos para que la gente pues, pueda convivir de mejor manera, ¿no? Entonces, nosotros sí estamos buscando que este producto, que le llamamos mucho post-COVID, tenga muchísimas más áreas verdes, tenga mucho más terrazas, que pueda tener espacios convertibles en salas de estar, con oficinas, con salones de colegio, ¿ok? Y por supuesto el tema de la tecnología, muy importante, o sea, meter anchos de banda grandes, ¿ok? Fibras ópticas, o sea, mucha la parte tecnológica que tenga que estar dentro de los proyectos, ¿no? Ingeniero, y preguntarle con esa visión, ahora que mencionaba justo que en Monterrey ya traen 2 proyectos de oficina, ¿cómo estarían concibiendo la parte de las oficinas? ¿Hay cambios significativos en la concepción de lo que antes venían haciendo? En ese sentido, ¿cómo estarían adaptando el modelo? Fíjate lo que ha pasado muchísimo en zonas, por ejemplo, como Monterrey, y pasa mucho, por ejemplo, en Ciudad de México también, es de que se empezaron a hacer consolidaciones de oficinas en zonas como la Colonia del Valle en Monterrey, ¿ok? O Santa Fe, pero no habían hecho una encuesta respecto de dónde vivía la gente. Entonces la gente se tenía que trasladar, ¿ok? Hora y media para llegar al centro de oficinas. Entonces, en una ciudad como Monterrey, oye, tener que irte 1 hora y media para trasladarte a la Colonia del Valle y regresar otra hora, pues 2 horas y media, ¿ok? Lo que hay que buscar es dónde la gente puede tener mejor eficiencia de traslado, ¿ok? Y entonces los edificios
hay que localizarlos no donde están concentrados todos, sino donde los medios, ¿ok? Y dependiendo del tipo de oficina, ¿ok? Dónde deben de estar, ¿no? Entonces, y ha pasado mucho, ¿no? O sea, en la parte bancaria, ¿ok? A lo mejor los call centers, pues están empezando a ubicarse con un censo de dónde vive la mayoría de la gente, precisamente para que esos traslados sean muchísimo más eficientes, ¿no? Entonces, yo insisto mucho que la parte de oficinas llegó, ¿ok? Llegó transformada, ¿ok? Post-COVID, esto me queda claro, ¿ok? Pero existe y se va a mantener de una forma diferente, ¿no? Claro. Ingeniero, regresando un poco al tema del sur, y donde por supuesto tienen importante presencia, tocar el tema del Tren Maya, ¿ven como oportunidad del proyecto? ¿Ya estarían analizando realizar cosas en, en los entornos donde impactará el proyecto? Que nos regale un poco esa visión como ustedes, como una de las empresas importantes del sector inmobiliario, ¿cómo estarían visualizando este proyecto? Sí, nosotros hemos estado, de hecho, muy cerca del proceso del Tren Maya, ¿ok? Para nosotros, digo, en la zona sur, todo, y para todo el mundo, todo lo que conlleve inversión es bueno, ¿ok? Claro, Entonces, nosotros somos, la verdad es de que somos promotores de la inversión y nos encanta que sea la inversión de, ahora sí que del color que sea, ¿ok? Y de la bolsa que sea. Mientras sea inversión, siempre va a ser bueno para la región, ¿no? Y dicho esto, la verdad es que la visión que se tiene del Tren Maya, ¿ok? Sí es una visión que puede transformar y unir todo el sur realmente con el centro del país. O sea, existe realmente una necesidad de infraestructura en toda esta zona. El Tren Maya lo que contempla hoy, ¿ok? Son 21 estaciones y sí se ha planteado bien desde Fonatur que cada una de estas estaciones realmente va a ser un polo de desarrollo. claro. Entonces, han hecho una serie de estudios, la verdad que muy profesionales, ¿ok? Deloitte está encargando toda la parte de la potencialidad de cada uno de estos destinos. Nosotros hemos acompañado el proceso porque como entendemos y nos gusta, y es lo que sabemos hacer mucho, el desarrollo de planes maestros, de Claro. planes maestros grandes, de 400, 500, 600 hectáreas, que es lo que hemos hecho, ¿ok? Pues lo que nos interesa mucho es estar de la mano de cómo poder detonar precisamente alguno de estos puntos, ¿ok? Donde está ubicada el Tren Maya, ¿no? Entonces, hay puntos bien importantes como es el de la ciudad de Mérida, ¿ok? Como es el de Cancún, como es el de Playa del Carmen, como es el de Tulum, ¿ok? Otros que van más avanzados como los de Palenque y demás. Pero en estos que yo te mencioné, la realidad es de que son puntos que sí tienen ya un componente muy importante porque están siendo centros logísticos. O sea, en el caso de Cancún, se está pensando, ok, que esté prácticamente unido con un gran complejo donde está el aeropuerto actual, ok, entonces ya generas no nada más un tráfico de personas, sino también una consolidación de todos los productos, ok, y todo lo que existe realmente Claro. en Maya, ¿no? Entonces, a nosotros es un proyecto que finalmente nos guste, es un proyecto complejo, quiero decir, es un proyecto que tiene una complejidad muy grande, pero con la visión que se tiene, sí se pueden lograr pues 21 subcentros, ¿okay? De Claro. desarrollo debidamente planeado, que es lo que realmente a este país a veces le toma mucho, es muy complejo. ¿Cómo puedo planear 400 hectáreas, ¿okay? En una zona urbana? Pues difícilmente se puede hacer, ¿no? Entonces, esa oportunidad existe hoy. Y sobre todo eso, ¿no, ingeniero? En el sentido que al haber tantas oportunidades, por lo menos estas 20, habrá oportunidad para diversos segmentos del sector inmobiliario, ¿no? O sea, no solo podría ser vivienda, sino sector industrial, ¿no? No, es precisamente la idea precisamente de eso, de esta planeación, es de que, pues obviamente todos estos van a estar, ok, la parte industrial, la parte comercial, la parte de hotelería, la parte residencial, infraestructura como tal, servicios, o sea, son proyectos, o sea, la red son proyectos de 30 y 40 años, o sea, Claro, no es proyecto de un claro. sexenio ni de dos sexenios, o sea, estos proyectos realmente llegan a madurar a los 30, 40 años. Nosotros los mexicanos, la verdad es que a veces no logramos tener una visión de mediano y largo plazo. Pero Cancún, el destino que es un centro integralmente planeado de Fonatur, tardó 25 años en consolidarse. Claro. ¿Okay? Este,
pero alguien tuvo una visión dentro de Fonatur, dentro del gobierno federal en ese entonces, de crear un centro integralmente planeado en Cancún, ¿ok? Entonces, la realidad es que Cancún acaba de cumplir 50 años, ¿ok? Claro. Entonces, eso es lo que yo creo que es la parte importante que tiene que tener el tiempo para consolidar todos estos proyectos, ¿no? Claro, sin duda. Ingeniero, partir de esta visión que nos regaló para preguntarle, hoy por hoy, usted que está ahí en el terreno y que tiene contacto con mucha gente interesada en el sector, ¿cómo calificaría que hoy se ve al sector inmobiliario por parte de inversionistas, por parte de todos los grupos, sobre todo después de la pandemia, de todo lo que ha representado, pero justo hoy cómo se ve? Hoy se sigue viendo el sector inmobiliario como un nicho de oportunidad importante y como este gran motor de la economía mexicana. Mira, yo creo que ahora sí que, volviendo al tema, tiene muchísimos retos, ¿ok? El tema que realmente está pasando es de que hay sectores que sí han estado muy complicados en esta pandemia. Entonces, la realidad es de que el sector inmobiliario es un sector que siempre ha impulsado muchísimo la economía. ¿Okay? Y sí creo, ¿okay?, que realmente va a seguir en ese sentido. Pero, por ejemplo, en Ciudad de México, en el área metropolitana, la realidad es de que hoy hay un impulso como tal, pero la pandemia sí ha transformado la Ciudad de México. ¿Okay? La cantidad de gentes como yo íbamos todas las semanas a la Ciudad de México, pues hoy ya no estamos teniendo que viajar, ¿okay?, todas las semanas a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la Ciudad de México creo que también se va a reconvertir de haber sido el corazón y el centro neurálgico del país, hoy se puede convertir y transformar de seguir siendo el centro neurálgico del país, pero en cultura, en museos, en turismo, en realmente otros segmentos que no estaban explotados anteriormente, ¿no? Independientemente que la parte empresarial seguirá siendo una parte importante, ¿no? Pero a tu pregunta, definitivamente la parte del desarrollo inmobiliario es un motor de la economía muy fuerte y seguirá siendo. Bien, ingeniero, para ir cerrando la charla y no abusar de su amable tiempo, preguntarle si tuviera que hacer un llamado a las autoridades, o más bien, en dónde encontraría usted, desde la visión, por supuesto, de Inmobilia, algún obstáculo, algún elemento importante que quizá le llama la atención y que diría hay que ponerle atención para que no cause problemas en esta dinámica de recuperación del sector inmobiliario? ¿Le preocupa algún punto en particular en cuanto al desempeño del sector inmobiliario, la relación con la autoridad, algún elemento por ahí que salga a la luz? Mira, yo creo que lo que es importante entender es de que tenemos que solucionar el tema de la pandemia. Y no es un tema nada más de las autoridades en todos los niveles a nivel nacional. O sea, esta pandemia hoy, si analizamos el mundo, ¿ok? Increíblemente el mundo, lo que es el Reino Unido está cerrado Claro. para el resto del mundo. ¿Por qué? Porque tienen una variante nueva que tiene un desarrollo importante en todo lo que es Reino Unido y lo han aislado, ¿ok?, hasta cierto punto. Entonces, hoy y nos hemos empezado a acostumbrar a vivir con esta pandemia, pero sí creo que desde el punto de vista, ¿ok?, tenemos que buscar una solución y tener ahora sí que una visión país, cómo vamos a enfrentar y solucionar esta pandemia y las que realmente puedan realmente seguir, ¿no? En la parte federal, estatal y municipal, al inversionista siempre lo que le da transparencia es que exista un Estado de Derecho, ¿ok?, donde al final del día uno juega con los riesgos mercado, pero lo que Claro. no puede jugar es contra un riesgo país, ¿ok? Y finalmente hoy, si lo ves tú a México, ¿ok?, pues tenemos una economía bastante sólida, tenemos una inflación controlada, tenemos un tipo de cambio estable. Entonces, la realidad es de que, ¿qué es lo que se necesita? Pues la realidad es de que el momento que liberen y exista, ahora sí que una liberación respecto de poder viajar, pues vamos a recibir muchísimos más viajeros, ¿no? Una noticia importante, por ejemplo, aquí en Riviera Maya, fue que la semana pasada
ya liberaron los vuelos, por ejemplo, de Canadá a México, ¿ok? Y parece nada, pero el mercado canadiense es un mercado muy fuerte en esta región. Entonces, temas como ¿ok? La verdad es que es lo que hace que motive, crezca, siga. Perdón, algo nos pasó. Ingeniero, lo perdimos un poco, pero la traicionera tecnología. Sí. Bueno, para retomar y si quiere, para ya cerrar solo la charla, preguntarle en términos generales cuál sería la perspectiva que tienen desde Inmobilia, cómo se sienten optimistas hacia lo que viene a futuro, y así al final un mensaje que nos quiera dar para los socios, para los socios, para la industria en general. Sí, mira, nosotros al final del día hemos sido muy cautelosos, ¿okay? Respecto de todas las inversiones que realmente estamos haciendo. Nosotros no paramos durante la pandemia, o sea, sí tomamos una decisión de que el mundo realmente se iba a parar, ¿okay? Pero se iba a transformar, iba a entrar con un dinamismo mucho más sólido, ¿no? Entonces, nosotros no paramos, nosotros seguimos creciendo, tenemos un plan de inversión, ¿okay? Para los próximos 10 años, que hemos estado realizando, ahora sí que trimestre con trimestre, y somos optimistas de que México, en las zonas que hemos hablado, ¿okay? Va a tener un crecimiento importante, todas las zonas turísticas, las zonas del Bajío, las zonas norte del país, ciudades medias, y a eso es lo que le estamos apoyando, ¿no? Entonces, en inmobiliaria, así lo vemos, ¿okay? Estamos siendo mucho más cautelosos respecto de revisar cada una de las opciones y las posibles inversiones, pero entender muy bien los mercados, cómo se pueden transformar de una manera positiva, ¿okay? Pues ahora sí que con una nueva modalidad que es el post-COVID, ¿okay? En la cual vamos a tener que aprender a vivir, pues básicamente pues con esta nueva enfermedad, ¿no? De inicio sí se sienten cómodos, ¿no? En las plazas donde están. Sí, sí, nosotros nos sentimos cómodos con los macroeconómicos del país, estamos bastante optimistas, ¿no? Buenísimo. Ingeniero, pues más que agradecerle y un último mensaje que nos quiera regalar para la industria, para los socios SADI. Pues mira, yo creo que ahora sí que a nuestros colegas, a mis colegas entre todos, creo que el sector es un sector que tiene un crecimiento muy importante como país. Tenemos que tener una visión de país, tenemos que tener una inversión de mexicanos. Yo como digo, pues, esta es la cancha que nos tocó jugar, pues hay que jugarla lo mejor posible, hay que realmente apostarle al país. Y la verdad es de que México es grande, ¿okay? Hay muchas oportunidades, como hemos comentado, y este sector es un sector muy consolidado. La realidad es de que ha movido grandes inversiones en todos estos años y lo seguirá haciendo. Entonces, soy muy optimistas y creo que todos mis colegas igual. Bien, ingeniero, pues muchísimas gracias por el tiempo y gracias por permitirnos platicar, ha sido un honor y pues nada, ahí le siguiéramos dando lata para seguir charlando. No, muchas gracias a ustedes, al contrario, fue un gusto. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien.